Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión. La sesión que hoy nos corresponde, pues, es sobre la lectura. Previo a nosotros trabajar la comprensión de textos, que va a ser la próxima semana, hoy iniciaremos, pues, con la lectura, ¿no? De manera general, ¿en qué consiste, pues, la lectura? Todos realizamos este proceso, pero a ver si sabemos qué tipo de lectura nosotros aplicamos o qué es la lectura, a qué se le conoce como lectura. Bien, entonces tenemos nosotros aquí en la parte superior, a ver, voy a ampliar para poder explicar. Siguen llegando sus compañeros. Bien, entonces aquí tenemos nosotros nuestra primera presentación que nos dice, pues, nuestras normas de clase, lo vamos teniendo en cuenta, dice, tengamos en cuenta nuestras normas de clase, ¿ya? Vamos a ir tomando apuntes también. La primera dice, toma apuntes de la exposición, pueden complementar ahí con su cuaderno o en su módulo que tienen. Eh, Formula tus preguntas para aclarar dudas al final de la explicación. Evita interrumpir y o emitir sonidos. Emplea el chat solo cuando la docente lo solicite para responder o formular interrogantes. Obviamente al final de la exposición. Entonces vemos acá nosotros de manera general, vamos a ver, y es que se presenta pues a continuación un pequeño textito y dice aquí, leemos con atención. Me gustaría que ustedes también me acompañen en la lectura, obviamente cada uno en su lugar y de manera silenciosa. Dice, había una vez un rey muy apestoso, llamado Virus, que vivía escondido en cualquier lugar del mundo. Este tenía muchas ganas de agrandar su reino. Entonces subió a un avión y al bajar en cada ciudad comenzó a apestar a la gente de todo el planeta. Así, cuando llegaba el rey Virus, muchas personas comenzaban a enfermarse de gripe. Obviamente esto es un fragmento, ¿no? Un fragmento quiere decir una partecita de. Entonces, nosotros, ¿qué hemos realizado en este momento? Hemos hecho el proceso de lectura. Hemos leído este pequeño texto, ¿no? Hemos aplicado el proceso de lectura. Entonces, ahí yo puedo ver a qué se refiere la lectura. Pero también hemos escuchado que lectura se refiere a un texto en sí, ¿no? Dicen, por ejemplo, dicen, eh, ¿ya trajiste tu lectura? ¿Has terminado tu lectura? Refiriéndose o haciendo referencia a qué? A un texto. Entonces, vemos ahí dos significados. Uno, el proceso de hacer interpretación de las grafías, viene a ser la lectura, y el otro, pues, es el texto en sí. También se le llama lectura. Dice, el texto anterior, ¿de qué tipo será? ¿Poético, narrativo o científico? A ver, si analizamos bien, el texto anterior nos menciona y nos dice, había una vez.
Cuando nos habla de que había una vez, cuando nos menciona lugares, personajes, qué es lo que ellos hacen, ¿qué tipo de texto será? Muy bien, por ahí están participando los varones. Muy bien, narrativo me están diciendo. Efectivamente, narrativo. Muy bien, están coincidiendo ahí. Muy bien, a ver, luego vamos a dar la respuesta para la pregunta para las señoritas. De repente, a ver, ellas también aciertan. Muy bien, entonces aquí el texto es narrativo, efectivamente, ¿no? El texto es efectivamente, pues, narrativo, porque hay una secuencia de acontecimientos, ¿no? Eh, Participan personajes, menciona un lugar, entonces, y hay un narrador sobre todo. El narrativo es cuando te cuenta alguien la historia. Efectivamente, dice, es un texto narrativo porque nos está contando una historia. ¿Qué entiendes por lectura? Ya les he anticipado hace un momento, más o menos, qué puede ser una lectura, ¿no? Una lectura, por acá me dice, es el acto de leer, ¿verdad? ¿Será cierto? Sí, el hecho de que yo voy interpretando lo que tengo aquí y voy vocalizando, ya sea de manera oral o, o voy interpretando de manera silenciosa, ya es el acto de leer, ¿no? Alguien más, por aquí un estudiante más dice, es la variante de una o más palabras de un texto. Es el cambio, dice, ¿no? Entre una o más palabras de un texto, ¿no? La escritura. Alguien dice por acá, es la interpretación del sentido de un texto, es decir, qué es lo que me quiere decir el texto. Eso es lectura, dice. Muy similar a la primera, ¿verdad? Entonces, por aquí nos están dando los conceptos de lo que es una lectura. Tipos de lectura. Fíjense que nosotros muchas veces de repente hemos leído, pero no sabíamos que estábamos ejecutando tal o cual tipo, ¿no? Pues me dice, cuando tú vas a leer textos que son para tu entretenimiento, textos que expresan belleza, que emplean ciertas figuras literarias, que son agradables al oído, ¿no? Como las poesías, los poemas, incluso una canción sin estar entonándola, más sí, solo leerla. Eso es un tipo de lectura. Se le denomina lectura creadora. ¿Ya? Dice, destacan obras que se caracterizan por su belleza. Aquí están los cuentos también, y he puesto el ejemplo, pues, Caperucita Roja. Entonces, aquí están los cuentos, los poemas, ¿no? Las canciones, siempre y cuando están de manera escrita, y yo lo estoy leyendo, las novelas como obras literarias, ¿ya? ¿Ya? Las novelas como obras literarias también están aquí. Todo lo que es para entretenernos y que es agradable, que tiene cierta musicalidad de repente o que el escritor hace empleo de recursos estilísticos, es un tipo pertenece al tipo de lecturas creadoras, ¿ya? Pero hay otro tipo de lectura, un tipo de lectura que me sirve para consulta, un tipo de lectura que es para brindarme más información, para enriquecer mi conocimiento. Es el tipo de lectura, por ejemplo, de cuando voy a consultar un diccionario, una enciclopedia, el de los periódicos, ¿no? Este de acá es la lectura informativa, cuando voy a leer una noticia, un artículo. Entonces, este grupito están dentro de las lecturas funcionales, ¿ya? Porque son aquellas que me van a informar, que van a hacer que mi bagaje cultural crezca, ¿no? A través que yo me esté informando de lo que está sucediendo. O que de repente voy a consultar un diccionario técnico, de repente, ¿no? O una enciclopedia. Entonces, me dice,
En la lectura funcional se presenta el material escrito que brinda información y resuelve problemas, lo que me van a sacar de duda. Aquí está, ¿ya? Mientras los que son para entretener, que prestan belleza, ellos están dentro de la lectura creadora, ¿no? Entonces aquí vemos dos tipos de lectura. Cabe resaltar también que para nosotros realizar el proceso de lectura debemos tener en cuenta que el ambiente debe ser apropiado. Para empezar, el contexto. Yo no puedo leer estando pues en la calle donde los carros están pasando, ¿no? Y hay mucho ruido. No. Para poder leer y poder entender lo que me dice pues el texto, yo tengo que buscar el lugar apropiado, ¿no? Más que todo tengo que empezar por la motivación. Tengo que tener esas ganas de leer. Porque si tú vas a leer solo por obligación, no lo vas a entender. Vas a de repente estar mirando, vas a tratar de interpretar lo que dice, mas no estás interiorizando el mensaje del autor a través del texto. ¿Ya? Muy bien, por ahí me están diciendo un lugar tranquilo, efectivamente, ¿no? Yo quiero leer, me voy a un lugar tranquilo, ¿no? Donde yo me sienta pues inspirado, que me vaya imaginando lo que me está diciendo el escritor a través del texto. Obviamente tiene que ser también un lugar iluminado, no puede ser un lugar oscuro donde yo esté esforzando mi vista y tampoco puede ser pues un lugar donde me esté generando sueño, oscuridad, no. Tiene que ser un lugar iluminado, ¿no? Primero que todo que me sienta motivada, luego buscar o ver un lugar iluminado, ¿no? La postura también, cuando a veces estamos leyendo pues acostaditos, eso es para buscar o provocar el sueño, ¿no? La postura. También tiene mucho que ver en que cómo vas a coger la obra o el libro, ¿no? Siempre les he dicho en aula, hay formas, ¿no? He visto por ahí que lo doblan a veces su obra, entonces también, ¿no? Es la postura. Muy bien, si para algunos su lugar tranquilo dice su sala, puede ser, ¿no? Mientras no haya una interferencia, mientras no haya ruidos, ¿no? Que estén gritando por ahí. Bueno, cada uno busca su lugar adecuado para ejecutar, pues, o realizar su lectura. A ver, voy emitiendo, todavía sus compañeros están ingresando. Tengo 43. Bien, entonces, volviendo entonces aquí, vemos acá, hemos visto pues los tipos de lectura y vamos viendo lo que es la comprensión. No podíamos hablar de la comprensión sin antes ver en qué consiste pues la lectura. Para concluir entonces, la lectura es el acto de interpretar las escrituras, ¿no? Y interiorizar qué es lo que me quiere decir el escritor a través de las grafías o escrituras. Pero también se le denomina lectura ¿a qué? A un texto, ¿no? A un texto, a un conjunto de ideas, ¿no? Que están plasmadas. Entonces, es el acto de interpretar y también se le denomina al texto en sí. ¿Y qué es la comprensión? Me dice. Comprender un texto es estar en la capacidad de exponer coherentemente lo que hemos leído. Es decir, para comprender un texto quiere decir que tú ya lo leíste y ahora te pregunto, lo que hacemos nosotros en plan lector, hemos leído una partecita, ¿verdad? Unas cuantas páginas y ahora te digo, a ver, coméntame, ¿cómo lo has entendido tú? Ahora me lo vas a decir con tus propios términos. Mientras tú hagas eso, quiere decir que ya está habiendo una comprensión. No memorización, porque memorizar es repetir con las palabras tal cuales igualito. Entonces, comprender es estar en la capacidad de expresar con tus propios términos, ¿no? Cómo lo has entendido, ¿ya? Eh, la comprensión tiene tres niveles.
Y es que estos de aquí están de manera implícita, a veces en el texto cuando te vienen tus preguntitas, ¿no? Dice, vamos a comprender un texto y hay unas preguntas ahí. Algunos lo clasifican del nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. El nivel literal es el nivel más bajo. Aquí te vienen las preguntas con respuestas de manera textual. Quiere decir que tus respuestas tú las vas a encontrar en el texto. Incluso cuando te viene un textito con sus preguntas, tú dices, ay, pero este está por acá, no recuerdo bien, pero lo consultas en el texto y ahí le encuentras la respuesta, ¿verdad? Entonces, las preguntas de nivel literal, sus respuestas las vas a encontrar ahí en el texto, es decir, van a ser visibles, van a estar de manera explícita. Explícita es cuando tú lo puedes ver, lo encuentras ahí, es fácil de encontrarlo. Entonces, ¿qué preguntas estarán aquí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero te voy anticipando. Por ejemplo, cuando te dicen, nómbrame a los personajes. Los personajes, ¿tú lo vuelves a revisar el texto y lo vas a encontrar ahí mencionados? Sí. Cuando te dice, por ejemplo, la edad de tal personaje. O sea, algo que está especificado ahí en el texto, que es obvio, estas están en el grupo del nivel literal. Y cuando pasamos a un nivel un poquito más elevado, que muchos dicen esta parte es difícil, y yo creo que no es difícil, solo que necesita un poquito más de esfuerzo, un poquito más de razonamiento. Y este es el nivel inferencial. En este nivel se nos solicita que nosotros apliquemos más el razonamiento. Cuando te dicen, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje? Tú lees la historia y ahí no te dice el mensaje es, solo que tú tienes que darte cuenta. Aquí estás infiriendo. Cuando te dicen cuál es el tema, ¿te das cuenta? El tema tampoco te lo dicen ahí, pero tú tienes que inferirlo. Si te dan un texto que no tiene título y te dicen colócale un título, el título tiene que ser de manera general. El título tiene que referirse a todo el texto. Ahí vas a hacer una inferencia también, ¿no? Y luego viene otro nivel, es un nivel más elevado, que es el nivel crítico. Aquí tú vas a dar tu apreciación respecto a, es decir, la actitud, la conducta de ciertos personajes. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? No vas a decir aquí, me parece bien y ya, sino por qué vas a sustentar. En este nivel crítico, tú tienes que argumentar. Aquí tiene que ver mucho tu argumentación, tu punto de vista, ¿ya? Entonces, estos tres niveles son los de comprensión. Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Normalmente cuando se hace un análisis de un texto, colocamos las preguntas así, pero no las tenemos separadas, nivel literal, inferencial y crítico, solo de manera general, ¿no? Están las preguntas ahí y para que tú vayas dándote cuenta. Y vamos a ver aquí las preguntitas más comunes para que lo tengan en cuenta. Se les indicó al inicio que pueden tomar apuntes, ya que no todo lo tienen ustedes en su módulo, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dice, en la comprensión literal o el nivel literal, nosotros preguntamos ¿qué? Supongamos que sea del texto La Caperucita Roja, que todos lo conocemos. Aquí me dice ¿qué? A ver, por ejemplo, ¿qué le pasó a Caperucita Roja? ¿Estará ahí en el texto de manera explícita? Sí, tú lo vas a encontrar ahí y lo vas a contestar. ¿Quién? Supongamos aquí, ¿quién envió a Caperucita a casa de la abuelita? La mamá, ¿verdad? Entonces, las respuestas son textuales aquí. ¿Dónde? ¿Dónde se extravió Caperucita Roja? ¿En qué parte? ¿No? ¿O en qué parte encontró al lobo? Ahí tendremos que decir en el bosque, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los personajes? Y menciono. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí las preguntas y las respuestas me dice que son de manera textual, que yo las voy a encontrar de manera explícita en el texto. Este nivel es el nivel más sencillo. ¿Ya? A ver, Yanela.
Muy bien, estoy viendo acá quiénes son los que están participando, ¿no? Bueno, entonces pasamos al nivel de comprensión inferencial. Había mencionado que este nivel es un poquito más elevado y que implica más razonamiento. Por ejemplo, te dice, ¿qué pasará antes de, supongamos, antes del proceder de un personaje? ¿Qué pasará? ¿Qué crees? No te lo va a decir ahí, pero sí tú te tienes que dar cuenta. ¿Qué significa de repente la palabra tal en ese contexto? ¿No? También tienes que darte cuenta. ¿Por qué procedió así tal personaje? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué el lobo procedió a mentir a Caperucita? Tú lo vas a deducir ahí. ¿Por qué? ¿Qué tenía detrás? ¿Cuál era su intención? ¿No? ¿Cómo podrías, dice? ¿Qué otro título le puedes dar? Las semejanzas y diferencias cuando vas a hacer un cuadro comparativo, también. Entonces, las conclusiones que sacas. Entonces, todos este tipo de preguntas van dentro de qué? Dentro del nivel inferencial. ¿Ya? Entonces, es para que lo tengan en claro. Y cuando ya es la comprensión crítica, el nivel más elevado que les había dicho, aquí pues me va a preguntar desde qué crees que, qué opinas, cómo podrías calificar la actitud de tal personaje, si es buena o mala, por qué, sustentar tu respuesta. Aquí en el nivel crítico no se vale una respuesta que diga sí o no, tiene que ser sustentada. ¿Crees que de repente el tal personaje debería haber actuado de otro modo? ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo calificarías? Dice el proceder. Entonces aquí en las preguntas se buscan ¿qué? Tu punto de vista, tu apreciación y tu sustentación. ¿Ya? Estas están pues en el nivel crítico. Es importante pues que ustedes lo sepan esto, lo sepan diferenciar, porque al momento que ya les viene su cuestionario, no está separado así, pero ya tú misma sabes o tú mismo sabes ya, identificas, esta palabra, esta pregunta es de nivel inferencial, no la voy a encontrar de manera textual en la historia. Quiere decir que voy a razonar ahí para resolver. Bueno, viene acá la parte de la comprensión del texto, que es del módulo, pero antes voy a trabajar con ustedes aquí un textito. Lo voy a desarrollar con la participación de ustedes por escrita, que están ustedes aquí contestando, y luego eh, ustedes también lo van a desarrollar en la plataforma virtual. Ahí va a estar el texto, ¿ya? Entonces, a ver, la tenemos aquí. ¿Dónde está? Acá. A ver, observamos aquí, no sé si la letra se distingue, igual lo voy a leer, ¿ya? Así que presten atención porque lo vamos a desarrollar juntos. Este trabajo se va a hacer también en su archivo que lo van a presentar, ¿ya? Entonces, de alguna forma ya lo vamos avanzando. Hay un texto pequeño acá, es para comprender y viene con preguntas de los 3 tipos, ¿ya? Entonces, este texto me dice, lee con atención acá el texto, ¿no? Y es sobre la libélula. A ver, estoy admitiendo acá. Me dice, algunas personas lo llaman caballete o caballito de San Pedro, pero su nombre real es libélula. La libélula es un insecto grande y atractivo que no hace daño a la gente. Puede ser de cualquiera de los bellos colores brillantes del arco iris, rojo, azul, verde o amarillo. Atentos que ahí vienen las preguntas. Casi siempre puedes verla en el verano volando cerca de un estanque o de un arroyo.
La libélula es muy diferente a la mayoría de los insectos y puede hacer muchas cosas sorprendentes. Es un insecto que puede volar muy rápido y de manera elegante. Puede volar muy rápido hacia arriba o hacia abajo, o volar de lado a lado. Hace todas estas cosas porque tiene dos pares de alas grandes. La libélula puede ser mejor que la mayoría de los demás insectos, pues tiene dos ojos gigantescos que ocupan la mitad de su cabeza. Con sus grandes ojos, la libélula puede ver las cosas a 40 pies de distancia. La libélula tiene más apetito que la mayoría de los demás insectos. Pasa mucho tiempo buscando qué comer. Todos los días se come cientos de mosquitos y moscas. Usa las patas como una canastita para recoger insectos mientras vuela. Algunas libélulas son tan fuertes que pueden sacar un pez pequeño del agua. Entonces, después de haber escuchado la lectura sobre la libélula, vienen nuestras preguntas. Y aquí están mezcladas. ¿Ah? Aquí están del nivel literal y el nivel inferencial. Pero no te las van a dar separadas nivel literal, nivel inferencial. No. Tú en los cuestionarios o en los análisis de textos las vas a encontrar así, sueltas. Entonces vamos identificando, dice. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la libélula? Pregunto aquí. ¿Qué tipo de pregunta será? ¿De nivel literal o de nivel inferencial? A ver. La pregunta era, ¿qué tipo? A ver, ya me están mandando. No, ya se están adelantando. Pregunté, ¿es de nivel literal o de nivel inferencial? Literal, me dicen por acá. Muy bien, las chicas están acertando. Nivel literal. Muy bien. Y es que sí, pues la primera es de nivel literal, porque me dice, ¿con qué otro nombre se le conoce la libélula? Es de nivel literal porque la respuesta yo lo encuentro aquí en el texto. Es obvia, es textual, miren, ve. Su nombre real es libélula. La libélula es un insecto grande y atractivo que por acá está. Allá. Algunas personas lo llaman caballete o caballito de San Pedro. Ahí está la respuesta. Entonces, dice, ¿con qué otro nombre se le conoce la libélula? Como insecto aéreo, caballito de San Pedro, cazador de arcoíris, la letra B. Muy bien, aquellos que han acertado, estoy leyendo sus respuestas. Muy bien, ahí estaba la respuesta. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestra primera respuesta y nuestra pregunta estaba pues en el nivel de comprensión literal. Ahora vamos ampliando, ¿no? Vamos subiendo. ¿Por qué la libélula vuela muy alto? A ver, los que hemos estado atentos a la lectura, dice. Porque así llama a las demás. ¿Habrá mencionado en el texto que vuela alto para llamar a los demás? ¿Porque posee dos pares de alas? ¿O porque le gusta la velocidad y la altura? Muy bien. Me da mucho gusto que están acertando todas las respuestas ahí. La letra B, efectivamente, mis estudiantes están muy atentos. La letra B que dice porque posee dos pares de alas. Esa es mi respuesta. Pues muy bien. Entonces, esta respuesta, a ver, ¿es literal o es inferencial? La pregunta y la respuesta, ¿literal o inferencial? Inferencial, literal, a ver. ¿Por qué la libélula vuela muy alto? ¿Estará acá en el texto? ¿Esa partecita está ahí en el texto? Puede volar muy rápido hacia arriba y hacia abajo, dice, hace todas estas porque tiene dos pares de alas. Miren, el insecto puede volar muy rápido y de manera elegante. Puede volar hacia arriba y hacia abajo, volar de lado a lado. Hace todo esto porque tiene dos alas. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Literal o inferencial?
Es literal. Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto que están acertando. Vamos a la siguiente. No son muchas preguntas, solo son 5. La libélula es un insecto asombroso. ¿Por qué? Porque tiene alas a 2 lados, porque hace muchas cosas que la mayoría, que los demás insectos no las hacen, no le hacen daño a las personas. ¿Cuál es mi respuesta? Muy bien, es la letra B. Muy bien, están acertando ahí, Eric, Fabricio, y muchos nombres que van apareciendo y todos con la misma respuesta. Muy bien, chicos. A ver, vamos a la otra. Dice, ¿de qué trata? Fíjense aquí, ¿de qué trata? Esta ya no es literal, ¿ah? Aquí yo tengo que aplicar mi razonamiento. Esta es inferencial. ¿De qué trata principalmente el texto que has leído? Y te da 3 oraciones. Tú tienes que escoger aquí la más general, la que se refiera a todo el texto, no a una partecita, sino a todo. Trata de qué se alimenta la libélula, trata de lo sorprendente que es la libélula o trata de dónde viven las libélulas. La respuesta es, pues, la letra B. Muy bien, ahí están acertando. Felicitaciones todos los que están muy atentos ahí y me están acertando las respuestas. Muy bien, pues, ¿no? Porque si yo digo de lo que se alimenta es una partecita del texto. Si digo de dónde viven, también es una parte. El tema, el de qué trata, tiene que ser referido a todo el texto. Y mi última pregunta me dice aquí, el texto que leíste se escribió, ¿para qué se habrá escrito? ¿Cuál es la finalidad? Esto tampoco te lo dice en el texto, así que no es literal. Esto está para que tú te des cuenta, lo infieras. ¿Para qué es escrito? ¿Para contarte una historia? ¿Para darte información? ¿O para dar una opinión? Muy bien, continúan ahí con sus respuestas. Felicidades a todos los que están acertando. Muy bien. Y efectivamente, no nos está contando la historia de que había una vez una libélula y hay un narrador. No. ¿Nos está dando información? Sí, porque nos está dando a conocer cómo es tu alimento, cómo es que este animal vuela. Entonces, nos está dando información que nosotros de repente no conocíamos. Es un texto informativo. No nos está dando una opinión porque el escritor aquí no nos dice qué les parece, cuál es su punto de vista. No, no nos da su comentario, pero sí nos está informando. ¿Ya? Muy bien, felicidades para todos los que han estado atentos. ¿Ven? Entonces, ahora sí voy a proceder a explicar la actividad. ¿Ya? La actividad. Me da mucho gusto que aquí han acertado. Estoy viendo todas sus respuestas al mismo tiempo que he ido desarrollando. Y vamos a ver nosotros, pues, la actividad que está en la parte de acá. Y me viene acá, comprendemos el texto. A ver, presten mucha atención aquí, jóvenes, para que no haya un malentendido de repente. Esta parte que dice comprendemos el texto, solo se va a tratar de la página 16 que tenemos en nuestro módulo. Así como acabamos de analizar nosotros un textito en su módulo, ustedes en la página 16, hay ahí un textito. Y en la página 17 están sus preguntitas. Ustedes lo van a leer y lo van a contestar. ¿Ya? Presenta tu desarrollo en la plataforma virtual hasta la fecha precisada. No se preocupen que todavía no lo he subido, pero sí en el transcurso del día. La fecha también va a estar especificada ahí. Ahora, para aquellos que no tienen el módulo, de igual manera lo estoy adjuntando el archivo de el Word de esa parte de la actividad. Quiere decir que la página 16 y 17 yo lo estoy subiendo también a la plataforma virtual para que tú lo puedas leer y desarrollar. Lo pueden hacer, desarrollar ahí, es decir, descargas el Word, lo desarrollas y lo vuelves a enviar, ¿no? Es la manera más fácil, pero me vas a tener que pasar tu respuesta también a tu módulo, porque no se va a quedar en blanco, ¿ya?
Y también el texto que nosotros hemos analizado hace un momento, el de la libélula, también va a estar en la plataforma virtual, ¿ya? Porque eso es parte de nuestro desarrollo de la clase, ¿ya? Entonces, no se preocupen, la fecha es para la otra semana. Todavía no le he especificado, no va a haber, el plazo no va a ser muy cercano, igual ahí va a decir desde cuándo hasta cuándo, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener ahí un lapso, pues, de tiempo para presentarlo y desarrollarlo. Además que no es muy complejo también, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, utilizamos el chat. Mm. No, lo que van a desarrollar en su cuaderno es esto, ¿ya? La metacognición, por favor, esto sí me lo desarrolla en el cuaderno, ¿ya? Por favor. Esto sí, colocamos el tema de nuestra clase, que es la lectura y la metacognición. Si gustan, pueden copiar las diapositivas. A ver, es importante también que lo tengan, ya que no lo tienen en su módulo, la diapositiva que está aquí. Bueno, esta la tienen muy parecida en el módulo. La que está acá. Las 6 y las 7, ¿ya? En su cuadernito para complementar, ¿ya? La diapositiva 6 y 7, ya muy bien, felicidades ahí, que ya lo hizo en su página 16 y 17, solo faltaría que lo envíe. Ya, entonces la diapositiva 6 y 7 ustedes lo pueden anotar en su cuaderno para que complementen, ¿ya? Puesto que esto no lo tienen ustedes en su módulo. ¿Ya? Entonces aquí están los niveles y acá están pues las preguntas más usuales, ¿no? Porque lo de aquí ya lo vamos nosotros, ya lo